Muy buen día tenga cada uno de ustedes. Bienvenido a este tema tan hermoso que se llama el santuario, en el cual vamos a presentar detalles que ustedes probablemente no saben. Y nosotros no sabíamos hasta ahora que nosotros hemos estado investigando. Así es que le pedimos a ustedes su atención para que podamos expresarnos de la manera mejor para que ustedes puedan comprender. Le damos una bienvenida a nuestro querido pastor. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido, que el Señor lo bendiga. Gracias, hermana Celia. Qué bendición, qué alegría volvernos a encontrar. Amén. Y más que todo, hablar de estas verdades tan importantes para este tiempo. Así es. Es uno de los temas más amplios que hay y que muy poca gente habla de ello, aunque en realidad es muy importante para comprender, como dijimos la vez anterior, el sistema de salvación, porque ahí es donde comienza todo. Pastor, ¿cómo le ha ido hoy? Pues gracias a Dios, mis queridos hermanos, aquí buscando siempre la gracia, el favor de Dios y ante todo revelar estas grandes verdades. Recuerde usted que la profecía así lo anunciaba, que después de cierto periodo de tiempo, después de 2300 tardes y mañanas, habían grandes verdades que el pueblo de Dios iba a comenzar a conocer, a revelarse. Y eso es lo que nosotros hoy queremos, revelar esas grandes verdades, y una de ellas es el asunto del santuario. Yo le voy a decir a usted, el asunto del santuario es algo clave en nuestra vida, para nuestros ministerios. ¿Por qué razón? En el santuario nosotros vamos a aprender a no ser engañados. Así es. ¿Verdad? Y esa es la importancia que tiene nuestro estudio. Y también vamos a aprender de que por medio del santuario el Señor nos enseña por qué el sistema de salvación, cómo comenzó, qué es lo que el Señor está haciendo. Acordémonos que la semana anterior nosotros estábamos presentando el tema de el trono celestial. Para poder comprender el trono terrenal, el santuario terrenal, tenemos que aprender si en realidad existe un trono, un santuario en el cielo. Y aprendimos que sí existe un santuario celestial. Por eso de que el Señor le dijo a Moisés que hiciera un trono terrenal exactamente tal como Él se lo presentaba. Y si Él se lo presentó tal como está, es porque Él lo existe, Él vive allá. Pastor, ahora el tema de hoy es bien interesante porque vamos a discutir acerca de la sala del trono. La sala del trono donde el Señor radica. El comando, ¿verdad? De su gobierno prácticamente. Y en ese comando vamos a ver grandes verdades, más que todo el sistema de verdades que justamente se van a revelar en la misma sala del trono. Qué importante, hermana Celia, mire, por ejemplo, ¿no? En el asunto de la tierra, los grandes hombres de la tierra siempre tienen un lugar, ¿verdad? Un lugar donde desde ahí emanan disposiciones, órdenes, gobiernos, reuniones prácticamente privadas, tanta cosa, ¿no? Prácticamente. Ahora, me llama la atención esto, cuando hablamos de la sala del trono, estamos hablando del mismo trono del cielo, ¿no? Así es. ¿Sabe una cosa? Me llama la atención y yo creía que prácticamente, pues en esa sala del trono solo Dios estaba, ¿verdad? Pero en nuestro estudio hoy vamos a ver realmente que no es solo el Señor. Aquí hay un gran movimiento, ¿no? Un fin ¿verdad que sí? De criaturas. Tantas personas envueltas en este asunto. Y yo le voy a decir a usted, uno queda impresionado, ¿no?
porque uno cuando habla, dice el trono de Dios, piensa que solo Dios está ahí, ¿no? Y bueno, y no se tienen imaginaciones, pero realmente vemos nosotros que no solo es el Señor. Así es. Aquí vamos a hablar de 24 personajes que hay también ahí. Los ángeles también en constante actividad. Diferentes y todo clases eso, de ángeles. ¿sí? Y diferentes tipos de ángeles, de jerarquía de ángeles. Así y es. todo esto para que este mundo tenga un equilibrio, una armonía, trabajando para la salvación de este planeta Tierra. Qué increíble realmente es esto. Fíjese que el salmista en Salmos 47, verso 7 nos dice, en realidad, ¿a dónde es que el Señor radica? ¿Y cómo? ¿Qué es Él allá en el cielo? Mire, dice Salmos 47, 7, dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Vamos al 8, dice, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Y el 9 nos dice, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Así que en el versículo 8 nos dice bien claro de que Él se sentó Dios sobre su santo trono. ¿Y a dónde es que está ese trono? En el cielo. En ¿cierto? el cielo, justamente. Y fíjense que en el 6 dice, cantad a Dios. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. Ahora, y usted leyó el 7, porque Dios es Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Me llamó la atención esta palabrita, ¿no? Cantad con inteligencia. Sí. ¿Qué es cantar con inteligencia? Vamos a hablar un poquito de eso también. Dice en el 8, Dios reina sobre todas las naciones, o sea, reina sobre este mundo. Ahí está el comando, ahí está su sala del trono y está reinando sobre todas las naciones. Ahora, hermana Celia, aquí nace una pregunta. O sea, si Dios reina sobre todas las naciones, estamos hablando que hay muchas naciones, y está sentado, dice acá, está Dios sobre su santo trono. ¿Qué es lo que hace Él? Eso es lo que, si Él reina sobre las naciones, o sea, ¿en qué se constituyen entonces los gobiernos terrenales, los presidentes? ¿En qué se convierte? Si Él es el que reina sobre todo, entonces, ¿ellos qué son prácticamente? Es una pregunta, ¿no? Sí. Porque dice aquí, los príncipes de los pueblos se han reunido aún, el pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy enaltecido. Fíjese que usted está diciendo algo que bien interesante que dice aquí en Salmos 47, verso 8, dice 7 y 8 y 9, dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Amén, Él es el Rey. Al siendo Rey, Él está dirigiendo un mundo, el universo entero en realidad. Y a la vez está dirigiendo y está poniendo orden. Está con ese propósito, son los reyes de la tierra. Aunque aquí donde nosotros radicamos, solamente hay poquitos pueblos, países donde se rigen por reinos, ¿es cierto? Por ejemplo, Inglaterra, uno de ellos, y ese es el que más común se escucha. Pero la mayoría de pueblos, de países, es regido por gobernantes. Por presidentes. Por presidentes y vicepresidentes. Así que, ¿qué es lo que hacen cada uno de ellos? Tal vez no con la misma intensidad que lo hace el Señor en el cielo, pero también ellos hacen juicio, ¿verdad? El Señor hace juicio ahí. Yo diría que con la misma intensidad, porque de cualquier manera, recuerde usted, hay movimientos, hay problemas, así como en el cielo, Dios está encargado de todos los asuntos. Pero me llama la atención esto, si todos los gobiernos, presidentes, si todos los reinos, aquí en este caso, se sujetaran a esa voz, se sujetaran prácticamente a los principios escritos en la Biblia, dígame usted, ¿cómo serían esos gobiernos? ¿Verdad? Es una pregunta, ¿no? Sí, yo creo de que si eso sucediera, todo el mundo estuviera regido por orden, ¿verdad? Y tuviéramos paz. Hubiera tranquilidad. Tranquilidad, no hubiera ladronismo, no hubiera cosas que no debiera de suceder aquí en la tierra. Definitivamente. Hubiera o sea, Dios es un Dios de justicia, ¿verdad que sí? Orden, sí. ¿Verdad? Dios es un Dios de justicia, porque de hecho de eso vamos a hablar, pues prácticamente, de un Dios de misericordia y justicia. Ese es el fundamento de su gobierno, ¿no? Así es. Si los gobiernos de la tierra, que son súbditos del gobierno de Dios, óigame, estamos hablando de palabras bien serias, ¿no?
¿cómo es esto que los gobernantes de la tierra son súbditos del gobierno de Dios? Entonces, si todos como súbditos hiciéramos caso a esas instrucciones, este mundo fuera diferente totalmente. Pero lo triste es esto, que cada gobierno hace lo que se le da la gana. Y cuando se le da la gana, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando yo coloco mis propias leyes, coloco mis propias normas, coloco prácticamente sobre a los que yo gobierno, mis intereses prevalecen siempre en las normas en la cual pues yo mando, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde están las grandes rebeliones, ahí es donde se comete injusticia, ahí es donde el más fuerte gobierna al más débil. ¡Qué increíble! En cambio, aquí en la sala del trono de Dios es muy diferente, se gobierna con justicia. Todos ahí, me llama la atención, hermana Celia, lo siguiente, que en esta sala del trono todos son servidores. Y no solamente eso, sino que son humildes. Bueno, por otra condición. Sí, esa es otra condición. Así es que en el trono, en el cielo, todos, como usted dijo, son siervos, pero ¿qué clase de siervos? No son siervos que están a la fuerza o que se les humilla. No. Son ángeles que sirven a Dios con amor, con respeto, con humildad y con sencillez, con una rapidez que nomás abre, pienso yo, pastor, de que quizás solamente abre el Señor la voz para ordenar y ellos obedecen rápidamente. Bueno, por otro lado, recuerde usted algo bien importante, el mismo comandante del cielo, este gran comandante que está sentado en el trono es un gran servidor, porque él está haciendo un trabajo también. ¿Y cuál es el trabajo que él está haciendo? Obedecer al Padre. ¿Verdad? Obedeciendo al Padre, y está haciendo un trabajo también de intercesión. Fíjese, sí. Una cosa interesante es esto, o sea, Él trabaja en beneficio de los seres humanos. De nosotros. ¿Qué lecciones deberíamos de aprender nosotros hoy en día? Los gobernantes, ¿verdad? Yo en una ocasión fui gobernante y grandes lecciones. Si yo hubiera aprendido esto, hubiera sido mejor gobernante, definitivamente. Hubiera actuado con justicia, hubiera actuado de una manera tal que prácticamente que mi interés era hacer feliz a mis súbditos. Fíjese. Pero era todo lo contrario, ¿no? Causar infelicidad es a veces el trato del gobierno hacia los súbditos. O sea, si no me obedecen, ustedes, ¿qué sucede? Me la van a pagar, ustedes se van a ir a la cárcel. Imagínense qué tipo de gobierno, ¿no? Sí, es muy autoritario eso. Eso es la palabra, autoritario. Sí, autoritario. Porque en realidad hoy en día cada gobernante de cada país gobierna de acuerdo a su conocimiento. Y también a veces gobierna de una manera muy dura. Y por eso es que a veces dice, esta persona es comunista, esta persona es socialista. Y comenzamos a decir qué clase de persona es, de acuerdo a su ideología. Pero el Señor no gobierna el cielo por medio de estatutos severos, porque la verdad, si todos fuéramos obedientes, esos estatutos severos, entre comillas, no son severos, porque son los mismos estatutos que a nosotros se nos ha dado, ¿cierto? Tiene mucha razón usted. Imagínense, ¿no? Los estatutos que gobiernan el universo y que gobiernan el mundo, imagínense, ¿no? Solo son 10. Solo son 10. Imagínense usted, los gobiernos tienen grandes cantidades de leyes, normas, los terrenales, preceptos, grandes cantidades. Mas, sin embargo, el gobierno de Dios solo se basa en 10 lecciones. De hecho, ni siquiera le llama a él leyes, ni siquiera son los principios ni la norma divina. Le llama los 10 principios de la vida. De la vida. Imagínense usted, ¿no? Qué cosa más maravillosa. Ahora, ¿por qué estamos hablando todo esto, mis queridos hermanos? Que en esa sala del trono, usted bien lo dijo, aquí hay leyes. Hay leyes a las cuales todos se sujetan. Por eso en el cielo es pura felicidad, hermana Celia. Sí. Aquí en este trono hay pura felicidad. Vemos nosotros, como dijimos, nosotros cánticos. Vemos nosotros, usted lo leyó prácticamente, una gran alegría, un gran gozo en todo este asunto. ¿Por qué razón? Porque todos en armonía están en una obediencia prácticamente completa. Una obediencia total a todas las cosas. Mire lo que nos dice Salmos en capítulo 93, verso 1 y 3. Ahí nos verifica y nos verifica que en realidad Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. O sea que es una autoridad
eterna. Amén. Que no tiene, que no se no tiene, que no hay movimiento telúrico para que se mueva. Al contrario, Él es el Rey, Él es el que manda, el que ordena, y no hay nadie quien lo destrone. Y mire lo más importante, Él fue el que afirmó el mundo, dice, lo sostiene. Él es el que sostiene el mundo, prácticamente. Con su poder. Pero lea el 2. Vamos a mire cómo es su trono, 2. en el verso 2. Mire cómo es su trono. Sí, dice, firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Amén. Dice, Jehová reina, está en el 3, bueno. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. O sea que todo lo que hay aquí en la tierra es porque Él los ha formado, Él los creó y Él les dio la vida. Amén. Y en el 4, mire lo que dice en el 4. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Ahora, y el 5 dice, sus testimonios son muy firmes. O sea, Él no cambia. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Cuál es estamos hablando, mis queridos hermanos, de la sala del trono? ¿Qué es lo que prevalece en la sala del trono? Dice aquí, la santidad, la justicia y la misericordia. Imagínense, ¿no? Qué lindo sería un gobierno así, ¿no? Fíjense de que cuando Jesucristo vino acá, trajo su santidad. Así es. ¿Por qué? Porque es que decimos que Jerusalén, santa. Jerusalén. Pero como se ha dicho anteriormente, de que en realidad Jerusalén era santa, no es santa. Fue santa nada más cuando Jesucristo estuvo allí, porque vino con su santidad, aún siendo humano. Así que o sea, de hecho, hermana Celia, cuando hablamos de que Jerusalén es santa, estamos hablando aquí de algo bien importante, que estaba apartada para el servicio de Dios. Por eso era santa, ¿no? Apartada. Cuando dejó de cumplir el propósito por el cual Dios la había llamado, de ser la nación representante, su nación representante en esta tierra, ellos prácticamente dejaron ese gran privilegio. Ahora no se convierte en santa, ahora es una nación más todavía. Una nación común como la de los demás. Pero hay algo bien importante aquí. Me llama la atención el Salmo 103. Vamos al Salmo 103, mire lo que dice en el verso 19. Estamos hablando de qué enseñanza estamos aprendiendo de estos textos acerca de Dios y su trono. En el Salmo 103, verso 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Mire, qué importante es esto, mis queridos hermanos. Hay algo bien importante en todo esto. Dice Jehová estableció su reino, ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Y su reino domina sobre todo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Él es el soberano. Y que no solamente reina en los ¿verdad? cielos, sino que también reina en todo el universo y toda la tierra. Ya. Así, entonces, mis queridos hermanos, aquí hay algo bien importante. Reconocer la soberanía de Dios. Si todas las naciones reconocieran la soberanía de Dios, yo le voy a decir a usted, esto fuera diferente. Habría temor reverente a Dios, porque recuerde, ¿cómo nosotros, cómo los pueblos, cómo los gobernantes van a agarrar sabiduría temiendo a Dios? ¿Verdad que sí? Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Así es. Fíjese que en Salmos 47, verso 2 dice, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Y no es temible porque sea severo, es temible por su soberanía, por su magnificencia y por todo lo que Él representa, tanto en el cielo como en la tierra. Y porque también es nuestro Dios, ¿verdad? Es el que nos formó, es el que nos hizo y Él es el que reina aún, aunque muy pronto reinará tanto en el cielo como aquí en la tierra también. Ahora, repitamos otra vez ese verso bíblico porque está bien interesante. Saquémosle una lección muy objetiva. Salmo 42, sí. 2. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Ahora, esta palabra me llama la atención. Dice, ¿por qué es temible? O sea, es una pregunta, ¿no? ¿Por qué Jehová el Altísimo es temible? Cuando nosotros vemos de aquí que Dios es lleno de compasión, lleno de misericordia, lleno de gracia. Y porque aquí dice, ¿por qué el salmista dice que es temible?
Porque mis queridos hermanos, ¿saben una cosa? Al no darle la honra, al no darle lugar a Dios, ¿qué sucede? Hay anarquía, usted lo dijo, ¿verdad? Y si hay anarquía, todos no estamos contentos y todos nos volvemos rebeldes. Imagínense, el gobernante rebelde, su gobernante rebelde a su misma ley, que las viola. ¿Qué van a hacer los ciudadanos, los conciudadanos? Lo mismo. Rebeldía. Rebeldía. Por eso es lo que Dios no le agrada prácticamente. Ahí es donde es temible Dios, porque también Dios es, así como es misericordioso, también Dios trae juicio y castigo. O sea, Dios es justo. ¿Verdad que sí? Aquel que hace justicia, Dios es justo. Pero aquel que no hace justicia, no quiere someterse a la justicia, también Dios es temible. Sí, eso es lo que tenemos que aprender, porque muchas veces creemos nosotros que Dios es amor, condescendiente, Él hace como Él quiere, ¿verdad? Flojo, digámoslo así, de esa manera, y yo, pues por eso es que hago lo que se me da la gana. Yo le voy a decir a ustedes, es un falso concepto de Dios, mis queridos hermanos. Dios es cierto, Dios ama al pecador, pero no consiente el pecado. Si tú estás en pecado y sigues en pecado, ¿tú crees que Dios te esté llamando? No, mis queridos hermanos, eso no funciona así, ¿verdad? Tenemos nosotros que aprender que Dios, bien lo dijimos, Dios es justicia, pero también Dios es fuego consumidor. Así es. ¿Verdad? Fíjese que si nosotros comenzamos a leer, no estudiar, a leer, simplemente leamos los salmos, nos daremos cuenta que en cada uno, en la mayoría de los capítulos de los salmos, nos damos cuenta que ahí enaltece al Dios como Dios soberano, que vive en el cielo y que reina en todo, tanto en el cielo como en la tierra. Veamos lo que nos dice en Salmo 93, verso 2. Dice, firme es su trono, desde entonces tú eres eterno. Y cuando nos dice firme es tu trono desde entonces, quiere decir desde la eternidad, desde los tiempos eternos. Sí, dice tú eres eterno, o sea que no tienes tiempo límite, nadie sabe desde cuándo es Dios. Nadie sabe hasta cuándo va a parar Dios, porque dice es eterno. Amén. Tú eres firme es tu trono desde el principio, desde entonces hasta la eternidad. Dios es Olán. Así es. Olán es de la eternidad, desde la eternidad. Olán, eso quiere decir prácticamente en hebreo, ¿verdad? Sí. Ahora, hermana Seria, mire algo bien importante en esto, ¿ya? En el trono, en la sala del trono hay una gran asamblea, ¿verdad? Así es. Una asamblea celestial. Y Dios es el rey, Él es el que gobierna prácticamente. Ahora, mire qué cosa más importante. Es interesante que ellas se ocupan de asuntos humanos. Mire, en esa sala del trono hay una asamblea celestial. Sala del trono ¿verdad? Del cielo, sí. Ocupándose de asuntos humanos, ¿verdad? Y normalmente y generalmente presentan a Dios actuando en favor de los justos. Entonces, hay un gran gobernante que está a favor de los justos y hay una gran asamblea que trata los asuntos humanos. Mire, ¿cómo ve eso usted? Está bien interesante porque, mire, pastor, si el cielo está interesado por las cosas que pasan aquí a los seres humanos, es por alguna razón. Porque si están interesados en nosotros, si estuviéramos bien todos, no estarían tan interesados en nosotros en el cielo, porque todo marcharía bien, pero el problema es que hay algo aquí en la tierra. Así que por eso es que dice, mire lo que nos dice en Salmos 89, verso 14. Ahí nos dice por qué todo el cielo está interesado. Dice, justicia y Amén. Juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. O sea, de que porque hay justicia, y el Señor es justicia, y Él hace los juicios, y ese es el cimiento de su trono. O sea, de que la ley, el obedecer y impartir las leyes, es la base de su trono del Dios. Justicia y juicio, eso es su fundamento. Es el fundamento. Son es su cimiento. Es la base. Misericordia y verdad, dice. Sí. Ahora, me llama la atención, por ejemplo, misericordia. Dios es misericordioso. Y Dios dice que debemos de actuar en verdad, ¿verdad? Ahora dígame, ¿qué significa misericordia? ¿Qué significa verdad? Que esas dos van paralelos en el antes de su trono. Entonces, para saber por qué la base del trono del Señor es juicio y es justicia,
Entonces tenemos que saber qué es misericordia y qué es la verdad. La verdad es no mentir, ¿cierto? Sí, es lo contrario de la mentira. Por ejemplo, verdad es, por decirlo así, ¿no? Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Todo lo que está aquí es verdad, ¿verdad? Se cumple. O sea, es verdad porque se cumple, ¿verdad? Y por fe lo creemos, ¿verdad? así. Y porque nosotros por fe creemos que lo que está escrito aquí es la palabra de Dios. Amén, así por eso, es. y como que dijo Dios es eterno, su palabra es eterna. Y su boca, pues por su palabra fueron creados los mundos, ¿verdad? Todo el universo prácticamente, sí, así por es. su palabra. Lo creemos de esa manera. Pero cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de misericordia, me llama la atención lo siguiente. Por ejemplo, misericordia es ¿qué? Es ternura, es perdón. Compasión. Es, ¿qué más? Justicia, ¿verdad? Eso es lo que es, por ejemplo. Misericordia es perdonar Así también. es. Por ejemplo, misericordia, menos ternura, menos perdón, menos justicia. ¿Es igual a qué? Es igual a lo que nosotros hablamos prácticamente, Mentira. que Dios es misericordia y Dios es justicia. Si el Señor no fuera misericordia y no tuviera justicia a esa base, sería un Dios de mentira. Pero sin embargo, nosotros somos los que quebrantamos todas esas leyes. Definitivamente. Entonces, mis queridos hermanos, hay algo bien importante ahí. ¿Qué es lo importante que nosotros vamos a encontrar en todo esto? Y una de las cosas que vamos a encontrar en todo esto es algo que queremos. Estamos hablando de la sala del trono de Dios. ¿Qué hay ahí? En primer lugar, hacer justicia, amar misericordia es su fundamento, ¿verdad? Y eso lo vemos nosotros en Miqueas capítulo 6, verso 8. Vamos a Miqueas capítulo 6, verso 8. Mire. Qué importante es. Miqueas 6 dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién? Dios, ¿verdad? ¿Y de dónde lo declara? Desde la sala del trono. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Se acuerda que usted habló un poquito de humillación? Sí. ¿Verdad? Sí. Y humillarte ante tu Dios. ¿Por qué razón? Así como Dios en la sala del trono está emitiendo, como bien dijimos acá, su consejo está emitiendo o ocupándose en asuntos de la tierra, asuntos de los humanos, también Dios está actuando en favor de los justos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Justamente eso. Sí. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Verdad? ¿Y eso qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Y qué es lo que le pide Jehová a nosotros? ¿Y qué es lo que nos pide? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Son tres cosas nada más. Bien sencillo, mis queridos hermanos. En eso se funda, se forma, digamos aquí, la simiente de ese Dios. Es el cimiento prácticamente de Dios, sí, ¿verdad? Hermana Celia, ¿por qué tanto entonces? ¿Por qué 30,000 religiones predicando cosas? Cuando ahí está lo sencillo, sí, ¿verdad? Así es. Es algo increíble como nosotros los hombres, mire, a mí me dijeron una vez, Dios es un Dios dictador, porque mandó a matar a mucha gente y niños inocentes, pero en realidad si ponemos a estudiar el por qué lo hizo, nos vamos a dar cuenta el motivo que en realidad no es un Dios malo, no es un Dios dictador. Y aquí nos los dice, fíjese, dice en Miqueas donde leímos, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Cómo es que el Señor nos ha declarado que es bueno? ¿Cómo? En sus mandamientos. En sus mandamientos. Dice, así es. El mandamiento es bueno. Así. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente tres cosas: hacer justicia, amar y misericordia y humillarte. 4 cosas ahí. Así es que, ¿qué es lo que necesitamos? Nada más hacer 4 cosas. Pero si no hacemos esas 4 cosas, entonces lo hagamos o no lo hagamos, vamos a ser enjuiciados, ¿ya? ¿Cierto? Bueno, tenemos la norma de juicio, porque tenemos los 10 mandamientos, que es la norma del juicio por el cual todo ser humano va a ser revisado a través de esa norma de juicio delante del gran trono. Pero hay algo bien importante en esto, ¿no? Y lo importante, mis queridos hermanos, es lo siguiente. Mire, hablé de que hay tantas religiones. ¿Por qué hay tantas religiones? Porque no han entendido lo que es realmente el trabajo que el Señor Jesús está haciendo en el cielo. Lo vimos ahí en Miqueas capítulo 6, 8. Ahí está el gran, por eso estamos hablando de la sala del trono. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesús? Hombre, te he declarado lo que es bueno. Mire, y ese verso debería estar en todas las cortes, ¿verdad? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia.
Como dijimos, la bondad, amar a aquel que de una u otra manera no tiene esperanza, ser piadoso entre otras cosas y humillarte delante de Dios. Ese es el fundamento. Pero ¿qué sucede? Por eso es de que estamos hablando, como no entendemos el santuario. ¿Qué pasa, hermana Celia? Tenemos 30,000 religiones, cada quien interpretando sus cosas a su manera, cuando aquí estamos hablando realmente de lo que todo ser humano debe de hacer. Sí, en Isaías 59:14 nos dice algo Leamos. bien interesante. Dice, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Qué tristeza, El derecho, ¿no?, se retiró. Sí. Yo le voy a decir a usted, mis queridos hermanos, por los años 50, más o menos 60, aquí en Estados Unidos, donde nosotros vivimos y radicamos, yo le voy a decir a usted, uno de los grandes principios por el cual esta nación fue tan grande, porque bueno, fue en el pasado, ¿ya? ¿Qué sucedió? Se hacía justicia. Esta nación cumplió ciertos requerimientos que Dios deseaba de esta nación. Y uno de los requerimientos es poner sobre la Constitución sobre la base de los 10 mandamientos. Así. Y así se hizo. En las cortes, los jueces, de hecho, por ejemplo, Washington hablaba mucho de los mandamientos, era un gran estadista, prácticamente uno de los presidentes que levantó en alto el honor de Dios. Sí, sí. Pero poco a poco el enemigo fue degradando todo esto. Empezó prácticamente a meter cosas extrañas. Ya para los años, podría decirse 70, 80, esto ya había cambiado totalmente. Ahora, ¿qué pasó por ejemplo, los jueces venían y juraban, ponían sobre la Biblia prácticamente su mano y sobre eso era su base prácticamente, porque lo consideraban la gran norma de justicia, los mandamientos de Dios puestos ahí en las cortes. Pero hoy en día eso se terminó. Alguien se infiltró, quitaron todo eso y hoy vemos la anarquía que hoy tenemos prácticamente. ¿Y qué es lo que hoy tenemos? Miren, prácticamente este país es el país de la libertad, todo el mundo hace lo que se le da la gana. Aquí sí prospera todo lo que realmente tiene que ver con rebelión contra Dios. Todo prospera aquí prácticamente. Qué triste, ¿no? Por eso dice ahí, vamos a Isaías nuevamente. Leamos Isaías. Sí. Y dice, y el derecho se retiró. ¿Por qué se retiró? Quitaron. Y la justicia se puso lejos. Y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza. Ya los jueces empezaron a ser corruptos, sí, y la equidad no pudo venir, o sea, las justicias, o sea, cuando los jueces tenían que ponerse del lado correcto, favorecían a ciertos grupos privilegiados. Mis queridos hermanos, esto es prácticamente lo que Dios no desea de sus pueblos, de nosotros prácticamente. Estas experiencias, si ustedes van a decir, bueno, Isaías estuvo en el Antiguo Testamento, eso fue para los pueblos de aquel entonces, pero también, queridos, eso es también para nosotros, porque todo eso viene para acuérdense, de generación en generación, la Biblia está vigente. Anteriormente no había el Nuevo Testamento, ahora sí lo hay, que claro, confirma las cosas que dice el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cada cosa que los escritores de cada uno de estos libros han dicho, no solamente porque los pueblos anteriores lo hicieron, sino que porque también nosotros estamos practicando cada una de esas cosas en diferentes tiempos, pero lo seguimos practicando. Así es que por eso es que dice en Isaías 59:14, el derecho se retiró. ¿Qué el derecho? La ley se retiró. La justicia se puso lejos también, ¿no? Y dice, hagan su voluntad, cada quien hace lo que quiere, porque la verdad no les gustó en la plaza. Se está hablando la verdad y a nadie le está gustando mucho. ¿Y qué es lo que pasa? Prevalece la mentira. A nosotros como que nos gusta siempre lo más liberal, ¿verdad? Otro detalle que queremos resaltar en la sala del trono. Recuerden, si hay un trono es porque hay un reino, ¿verdad? Y ese reino es el reino de la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿En qué consiste ese reino de la gracia? ¿Verdad? Y el Señor Jesús, ¿verdad? Cumplido el tiempo, el reino de Dios se ha acercado. O sea, en la sala del trono, mis queridos hermanos, el gobernante
podría decirse uno de los grandes gobernantes ahí en la sala del trono, me llama la atención que deja ese trono, hermana Celia, y viene a esta tierra. Miren qué cosa más interesante, ¿no? O sea, ¿con qué propósito? Porque vimos, ¿no?, que ahí todos los ministros, allá en el cielo, prácticamente, vemos también que hay un soberano que está sobre todo. Ese soberano, prácticamente su trabajo es actuar con equidad para aquellos que son justos, para sus santos. Pero me llama la atención que desde esa misma sala del trono, me llama la atención que viene, uno de ellos viene a la tierra. Ahora, ¿con qué propósito viene a la tierra? Esa es una pregunta, ¿no? Yo le voy a decir a usted, a establecer el reino de la gracia. Y mire, qué importante es eso. Ese reino primero, ¿qué fue lo que pasó? Aquí viene, se instituye el reino de la gracia cuando el hombre falló. ¿Verdad que sí? Cuando entra el pecado, Adán y Eva prácticamente pecaron, se instituye prácticamente el reino de la gracia. ¿Ok? El reino de la gracia prácticamente estaba ahí todo ya un plan que por fe ellos tenían que ver. O sea, tenían que ver hacia el futuro, por fe. ¿A quién? Al que iba a venir desde el trono, desde el trono, de la sala del trono. ¿Y este quién era? Era el Señor Jesús. ¿Verdad que sí? Viene el Señor Jesús a la tierra. ¿A qué vino Él? Primero, recuerden que en el Edén se instituye. Pero ahora Él viene ¿a qué? A establecerlo. Miren qué cosa más linda. ¿Y cuándo lo estableció? En la cruz del Calvario. Cuando Él muere. Justamente recuerde usted cómo era ese rito, esas ceremonias. Por eso es el santuario. Estamos estudiando el santuario. Y ese rito de ceremonias, ¿cuál era lo significativo? La muerte de un animalito. Sin mancha, un animalito que prácticamente inocente. Él no tenía que cargar la culpa. Sí. Eso simbolizaba ¿a quién? Que del trono de la gracia iba a venir el verdadero Cordero de Dios. ¿A qué? Que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, Él vino ¿a qué? Ahora ya no viene a instituir, viene a establecer ese reino de la gracia. Y muchas veces nosotros nos equivocamos. Sí, ese pastor de que en Salmos 89, verso 14, nos dice, por grande que sea la impiedad y verdad van a ser delante de tu trono, dice 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu trono. Y dice, la verdad es despreciada, se levantará triunfante. Bueno, en Romanos 11, 33 nos dice algo bien interesante también. Fíjense, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. No hay pierde en esto, porque justicia es el Señor. Amén. Y sus caminos también son santos. Esto no tiene... Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mire, volviendo al Edén. ¿Quién? Ahí estaba la sabiduría de Dios. ¿Verdad que sí? Que si el hombre fallaba, había que instituirse ¿quién? Había que instituirse un sistema, un plan de emergencia. Esa es parte de lo que se está trabajando en la sala del trono de Dios. Un plan para el hombre, que si el hombre caía, hubo un plan emergente, sí. Viene el Señor Jesús, sí, y establece, como dijimos, el reino de gracia y el reino de justicia, como bien leímos. Pero mire otra cosa más importante. Ese era el plan emergente. ¿Se cumplió? Se cumplió. Pero ahora también hay un plan en beneficio del hombre. ¿En qué consiste ese plan? Y este plan está de la misma sana del trono de Dios. Así es. ¿Cuál era ese plan? Recuerde que en el plan de Dios era reconciliar al hombre con Dios, porque el hombre había perdido ¿qué? Prácticamente todo lo que el Señor había instituido para que él fuera feliz. Pero viene en el cumplimiento del tiempo, viene el Señor Jesús y reconcilia al hombre con Dios. Eso está en 2 de Corintios capítulo 5, verso 19. Miremos, por favor, la reconciliación que Dios hace. El apóstol Pablo, mire cómo lo describe. 2 de Corintios capítulo 5, verso 19. Dice, leamos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mire,
Eso es lo que se hizo en la sala del trono. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué cosa más maravillosa? Entonces nosotros, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que el plan allá en la sala del trono? La reconciliación del hombre con Dios. Miren qué cosa más importante. Ahora, se reconcilia al hombre. Pero ¿qué otra cosa se está haciendo en el trono de la gracia hoy en día? Intercediendo. Amén. Mire qué cosa más importante. Ahora, así como en el ritual ceremonial, ¿se acuerda usted? El sumo sacerdote, ¿qué era lo que hacía? Él también llevaba los pecados del hombre al santuario, al lugar santísimo, y ahí se purificaban todos los pecados. Fíjese pues, primero estaba el ritual diario, ¿verdad? Eso lo hacía el sacerdote, todos los días, en la mañana y en la tarde, agarraba, moría el animalito, agarraba la sangre y lo rociaba. Ese era un trabajo de todos los días, pero había un día, justamente, al año. Al año, sí. El sumo sacerdote, ¿qué era lo que hacía? Hacía la purificación prácticamente, o como quien dice, la limpieza de todos los pecados que se habían cometido por el pueblo durante el año. Ahora venía el sumo sacerdote y hacía esa limpieza total. Es lo que le llamamos el día de la expiación, ¿verdad? El día del Yom Kippur. En ese día el sumo sacerdote hacía una limpieza total. Hoy en día era el sumo sacerdote. Hoy en día el Señor Jesús está haciendo lo mismo en la sala del trono. ¿Qué es lo que está haciendo? Está como sumo sacerdote hoy en día. ¿Qué es lo que está haciendo Él? Está a nosotros limpiando, prácticamente limpiándonos de todos nuestros pecados. Por eso dice, abogado tenemos, ¿verdad? A Jesús el justo. ¿Para qué? Para con nosotros, para redimirnos prácticamente de nuestros pecados. Mire, qué cosa maravillosa. Es una de las cosas que se están desarrollando en el trono, ahorita en la sala del trono en este momento. Quiere decir, hermana Celia, un punto bien importante. Quiere decir esto, que el Señor Jesús todavía está haciendo un gran trabajo de intermediación, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuál es el propósito de ese trabajo de intermediación? ¿Por qué es necesario ese trabajo de intermediación allá en el lugar santísimo? Mis queridos hermanos, porque todavía hay misericordia. Porque el trono de Él es misericordia. No nos olvidemos de eso. Pastor, ¿qué es lo que abarca el gobierno de Dios? Justamente, justicia y misericordia. Justicia, rectitud, misericordia, amor y también verdad. Todo eso constituye el gobierno de Dios. Así es. Por eso justamente, ¿qué está haciendo Él ahorita? Como dijimos, sí. Él todavía está intercediendo. ¿Por quién? Por un mundo en el cual, de una u otra manera, mis queridos hermanos, si Él, desde la misma sala del trono, existía un plan emergente, ese plan, si el hombre caía, había alguien que iba a venir a rescatarlo, vino a rescatarlo. Pero el punto es esto, Él ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Pero ahora hay algo bien importante, mis queridos hermanos, y lo importante es esto, que nosotros hoy en día también tenemos que vencer. ¿Qué es lo que tenemos que vencer nosotros? Tenemos que vencer al pecado, tenemos que vencer al mundo y tenemos que vencer al yo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. Si el Señor Jesús ya venció al diablo, el diablo está vencido, ¿sí o no? Así es. Pero el diablo sigue haciendo de las suyas. ¿Por qué razón? Porque nosotros todavía, en nuestra carne, esta naturaleza todavía caída que tenemos, no la hemos nosotros, ¿qué? No la hemos hecho nueva. Esta naturaleza no ha sido transformada todavía. Por eso todavía el diablo juega con nosotros. Ahora, pastor, si todas estas cualidades que el gobierno celestial tiene, ¿usted cree que debería de tener esas mismas cualidades el gobierno terrenal? Por supuesto, es lo que hablamos. O sea, justicia, hacer misericordia, por supuesto que sí. En realidad, eso es lo que quiere el Señor para nosotros, que cada una de esas cualidades que existen en el cielo existiera aquí, ¿verdad? Pero, y que hubiera rectitud, que hubiera amor, que hubiera justicia, que hubiera verdad. Y cada una de esas cualidades las quiere el Señor para nosotros. El problema aquí es de que como seres humanos y seres pecadoras no podemos cumplir con cada una de esas. Sí, definitivamente. Hay un detalle bien importante, mis queridos hermanos, y les voy a leer de la inspiración, dice, hablando del trabajo que se hace de la misma sala del trono. Dice,
El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, como dijimos. Sí. Cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. Ahí hubo un plan emergente. Este reino existía entonces en el designio de Dios. Era ya un designio de Dios. Sí. Y por su promesa. Y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. El reino de la gracia. Así es. Hoy en la sala del trono, justamente, ¿qué es lo que quiere el Señor? Justamente institucionalizar definitivamente el reino de la gracia. ¿Dónde? En nuestros corazones. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Ahí se estableció. Aún después de haber iniciado su misión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud terrenal, o sea, de la gente, ¿verdad?, habría podido retroceder ante el sacrificio del Calvario. ¿Sí lo pudo haber hecho? Por supuesto que sí. Claro que sí. ¿Hubiera creado nuevas criaturas? Por supuesto que sí. En Getsemaní la copa del olor le tembló en la mano, dice. Imagínense, estaba temblando. Aún entonces hubiera podido enjugar el sudor de sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciese en su iniquidad. Si así lo hubiera hecho, no habría habido redención para la humanidad caída. Pero cuando el Salvador hubo rendido la vida y exclamado en su último aliento, consumado es, entonces el cumplimiento del plan de redención quedó asegurado. Imagínense, ¿no? Lo que en la sala del trono se planificó, ahora, cuando Cristo dijo consumado es, ahora ahí quedó asegurado ese plan. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ese plan asegurado? Vamos a comentar un poquito. La promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. ¿Dónde? No fue anulada, no quedó anulada como muchos dicen. Quedó ratificada. Miren, el reino de la gracia que hasta entonces existiera por la promesa de Dios quedó establecido. Mis queridos hermanos, cuando dice acá, la promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada y quedó asegurada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros, mis queridos hermanos, venimos a Cristo, recuerden, Él está en la sala del trono, está intercediendo por nosotros. Cuando clamamos a Él, entregamos nuestro corazón a Él, ¿qué es lo que pasa ahí? El Señor escucha, ¿verdad? Y nos perdona. ¿Qué es lo que pasa? Ahí el corazón, ese corazón malvado, perverso, ahora se convierte ¿qué? En un corazón apartado para Dios, santificado para Dios. Es transformado. ¿Verdad? Sí. Hay una transformación total. Ahora, ¿qué sucede? El Espíritu Santo mora en ese corazón. ¿Para qué? Para experimentar una vida nueva, dijo el apóstol. Pero por eso él decía, cuando le decían, ¿cómo estás, apóstol Pablo? Yo decía, en novedad de vida. Hay novedad de vida ahora prácticamente en nuestras vidas. Eso quiere decir, mis queridos hermanos, que ese trabajo que se está haciendo en la sala del trono puede ser también en vano. Muchos han declarado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, pero si no hay una transformación, mis queridos hermanos, si no hay prácticamente un arrepentimiento genuino, ¿qué sucede? El sacrificio de Cristo fue en vano. Nada se hizo de ese plan para mi vida. Por eso, hoy en día, ¿cuál es la invitación? Echar mano a ese plan asegurado, echar mano a ese plan que le voy a decir yo a usted en este momento, quedó para el hombre, quedó instituido. ¿Para qué? Quedaron instituidas todas las promesas prácticamente. Pastor, y si el gobierno de Dios es justicia, es rectitud, es amor y es verdad, entonces dígame, ¿cómo podemos manifestar mejor todas esas bondades, esa justicia y esa rectitud en el mundo? Bueno, como lo estamos hablando, en actos de misericordia. Y cuando hablamos de actos de misericordia, yo le voy a decir a usted, mis queridos hermanos, recuerden a usted, ¿nuestro trabajo cuál es? Reflejar el carácter y atributos de Dios. Ese es mi trabajo. Dios es amor y yo debo de ser amor. Dios es compasivo, yo debo de ser compasivo. ¿Verdad? ¿Y cómo se obtiene todo eso? Solo hay una manera, mis queridos hermanos. La manera de obtener esos atributos divinos, porque son atributos divinos, virtudes, es cuando nosotros nos abandonamos a nosotros mismos. Cuando se abandona el yo y empezamos un trabajo de abandonar el yo para que Dios pueda hacer ese trabajo santificador en nuestras vidas. ¿Cómo se logra? Entregando nuestra voluntad. No hay una manera.
Yo entrego mi voluntad a Dios, tal como el Señor Jesús dijo. Acudía todas las mañanas, Señor, cúmplase tu voluntad en mi vida. ¿Qué deseas que yo haga hoy? Pero lo triste del hombre es que siempre ha querido hacer su voluntad. Por eso no logramos prácticamente, podría decirse, victorias sobre el pecado. Porque siempre estamos haciendo mi voluntad. ¿Qué están haciendo los gobiernos hoy en día? Haciendo su voluntad. Si hicieran la voluntad de Dios tal como Dios lo instituyó, ¿qué pasaría? Los gobiernos actuaran con justicia, con misericordia, con bondad. La miseria, no existiera la miseria. Los pobres estarían atendidos. Pastor, fíjese que yo me he dado cuenta que hay gobernantes que piden oración para ellos. Sí. Piden oración. Y eso me da gusto porque al pedir oración para ellos, están aceptando que son también imperfectos, ¿cierto? Y que necesitan la dirección de Dios. Así es. Punto. Qué lindo fuera eso. Sí, qué bueno. Eso fuera lindo, ¿no? Que así se hiciera. Sí. Pero a veces nosotros, como recuerde, siempre tenemos ambiciones personales, ¿verdad? Lo triste es esto, que esos gobernantes deberían hacer la voluntad de Dios, que en el momento en que se les inviste como soberanos de cierto país para hacer la voluntad de Dios, prácticamente es todo lo contrario, hacen su voluntad, se imponen ellos sobre la gente. Y mis queridos hermanos, por eso dice, el propósito del concilio en la sala celestial, ¿cuál es? Rectificar el legítimo gobierno de Dios sobre el universo. Ese es el otro trabajo que ellos están haciendo hoy, que es ratificar el legítimo gobierno de Dios sobre el universo. Mis queridos hermanos, Dios es el soberano del universo y en la sala del trono, ahí, justamente, este concilio está ratificando que Dios es justo, que hay una ley santa, que hay una ley perfecta, que hace que el hombre pueda ser transformado también por esa ley, que a través de sus principios, mis queridos hermanos, guardándolos, ¿qué sucede? Vamos a ser felices. ¿Ese no es el deseo de Dios, que seamos felices? Fíjese que aquí estoy leyendo algo que dice, donde quiera que Dios vaya, la acompañan su misericordia y su verdad. Y veamos lo que nos dice en Salmos 85 días. Y nos dice algo extraordinario si fuera así, ¿verdad? Bueno. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Amén. La justicia y la paz se besaron. Se besaron. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Así es. La misericordia y el Señor Jesús, misericordioso, lleno de verdad, el justo. Ahora dígame usted, aquí en este tiempito que tiene, ¿era justo que el Señor muriera por usted y por mí? Pues, ¿era justo eso? Pues yo creo de que Él vino a morir por nosotros aún siendo inocente, ¿verdad? Con el propósito de salvarnos, ¿verdad? Mis queridos Pero hermanos, la verdad, no era justo. todo eso, no era nosotros somos lo que deberíamos haber estado allí. ¿Qué exigía la ley de Dios? Si usted peca, usted muere. Yo peco, yo muero. Usted peca, debe de morir. Así es. Ahí es donde la misericordia de Dios. Esa es misericordia, mis queridos hermanos, que yo debo de morir por mis transgresiones. Por eso no se vale estar pecando a cada rato. ¿Por qué razón? Porque estamos haciendo en vano el sacrificio de Cristo. Y tristemente así estamos funcionando hoy en día. Pecamos y pecamos. No tenemos realmente, podría decirse, compulsión por el pecado. No, al contrario, estamos en pecado y defendemos el pecado prácticamente. Sí. Tenemos que tener, mis queridos hermanos, tenemos que tener, como dice aquí, amor a la misericordia de Dios. En el trono de Dios hay paz, hay justicia y hay bondad. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros practiquemos también. Queridos amigos, espero de que ustedes hayan comprendido un poquito de todo esto y nos veremos a la próxima en el siguiente segmento. Que el Señor los bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias, bendiciones a todos. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra.
En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.